Nuevamente, atentos saludos para ustedes, distinguidas y distinguidos estudiantes. En la asignatura de Derecho Tributario 1 vamos a platicar de un tema que llama siempre poderosamente la atención, como lo es el ilícito tributario. El objetivo es reconocer los diversos ilícitos tributarios y, conjunto a ello, sus distintos elementos e incluso sus diferencias. Vamos a partir justamente definiendo qué es el ilícito tributario. Y como varios de ustedes pueden imaginarse, se refiere a una acción u omisión, porque ya sabemos que siempre que hablamos de ilícitos está relacionado con una acción, es decir, un acto de ejecutar, o una omisión de no hacer efectivamente. En este caso, se hace o se omite violando una ley de carácter tributario. Muy específicamente, hablando de lo tributario, pues son las infracciones que violentan las normas jurídicas tributarias y que establecen con ello obligaciones que son sustanciales y formales. También, por supuesto, vamos a ver más adelante los ilícitos penales. Se caracterizan por la falta de pago de los tributos en los términos que la ley contempla. Eso es el ilícito tributario. Hablemos de la naturaleza jurídica de dicho ilícito. Hay dos posturas al respecto. La primera de ellas es una posición unionista, que como la misma palabra nos dice, une, ¿verdad? Es decir, que sostiene que tanto la infracción tributaria como el delito penal tributario son la misma cosa. Los ve como una sola sustancia a la infracción tributaria y por eso los considera exactamente iguales. Tanto la infracción del tributo es un delito como el delito es una infracción. Insistimos, esa es la postura de la posición unionista. Contrario sensu aparece la posición antagónica y esta justamente sostiene que la infracción tributaria es distinta a la del delito. Y esto se refiere a que, y es aquí donde hablamos de la diferencia sustancial, ¿verdad? Porque el delito efectivamente va específicamente abusado a una ley y quien finalmente termina de sancionar es un órgano jurisdiccional, mientras que la infracción tributaria la contempla como la contravención a el pago de un tributo que no necesariamente me va a llevar a la prisión, sino que al establecimiento de una sanción pecuniaria, es decir, el pago de, insistimos, una multa y no una violación a la ley que vaya a venir a alterar o a colocarme antecedentes penales y policíacos. Ambas posturas pueden aplicarse directamente a nuestra legislación, pero vemos que justamente Guatemala está más orientada hacia la posición antagónica. Entendido esto, vamos a platicar de infracciones y delitos. Y dice sobre la infracción que es una conducta de carácter típico y antijurídico, que también puede ser rebosada de culpabilidad, en la que se incumple una obligación de carácter fiscal, porque esa es la esencia de la infracción tributaria. Usualmente pueden ser sujetos responsables tanto la persona individual como la persona jurídica. Y normalmente se castiga con una pena de carácter económico. ¿Y quién es el que castiga? Un órgano de la administración tributaria. Esta es una de las definiciones que nos concede Sainz y que nosotros vamos a poder observar. Esto es bien importante que ustedes chequen el artículo 71, donde de hecho se enumeran cada una de las infracciones tributarias que aparecen en la norma.
También vamos a encontrar al respecto las infracciones más específicas y de sus sanciones en los artículos 85 y 86 también del Código Tributario. Esta definición es muy similar a la del delito, por eso es de que hemos colocado una menor para diciendo que el delito es una acción o omisión penada por la ley. Pero no solo que es penada, porque al hablar de penada estamos hablando de que establece una pena como tal. Y por supuesto también es una conducta que puede ser catalogada como típica y antijurídica y también culpable, pero tiene como grandes diferencias de la infracción, que bajo esta situación aquí no se está solamente incumpliendo con el pago de un tributo, sino que se está realizando una acción posiblemente peor y que en definitiva puede ser castigado con una pena que no solo va a ser la multa, sino una pena de prisión, es decir, hay privativa de libertad. Eso es la diferencia entre el delito y la infracción. Y luego, por supuesto, quien impone en la infracción es el órgano de la administración, mientras que en el delito tiene que ser sí o sí un órgano jurisdiccional el que debe de imponer la misma. Lo que sí podemos decir es que tanto infracción como delito van a desembocar en la sanción. Y justamente la sanción va a ser un hecho positivo o negativo. Es curioso que digamos que positivo o negativo, pero entendamos que sancionar no necesariamente es solo un punto negativo. Cuando el presidente de la República a través de una de las funciones legislativas que él tiene de poder vetar la ley, él la sanciona. El Congreso también sanciona las leyes de manera que vayan pasando sus 3 lecturas. Entonces ahí vemos cómo ocurre una sanción desde el punto de vista positivo. Y la negativa, que es la que nosotros más conocemos, pues es por supuesto el pago que se tendría que dar a la fuerza, ¿verdad? Y que como consecuencia es de un incumplimiento a un deber jurídico. Eso es básicamente la sanción. La sanción del delito, pues ya sabemos que va todavía más allá y va incluso a una privación de libertad incluso. Hablemos ahora de los elementos del ilícito tributario. Hay elementos objetivos como subjetivos. Entre los elementos objetivos encontramos desde luego la conducta, que básicamente debe ser siempre exterior por parte del infractor, y como bien sabemos, esa conducta es una acción o una omisión. Hacer algo para desviar un tributo o simplemente no pagarlo. Luego tenemos los sujetos activos. Aquí siempre vamos a ver que son, en este caso, los contribuyentes, aunque llama la atención, porque el sujeto activo dentro del ilícito es el contribuyente, aunque ya sabemos muy bien que en cuestiones tributarias nosotros los contribuyentes somos el sujeto pasivo. Esperemos que eso no se confunda. La tipicidad, que es la transgresión o infracción a las normas, es típica porque está colocada en una legislación y por ello cuando yo la transgredo automáticamente estoy realizando una conducta típica. Luego el siguiente elemento es la antijuricidad, que va muy concatenado a lo anterior, ¿no? Es una conducta que va a lesionar un bien jurídico. En este caso el bien jurídico que se tiene que proteger es la situación financiera del Estado. Hacia ese lesiona este tipo de conductas antijurídicas. Luego tenemos la imputabilidad, que desde luego es aquella aptitud que se nos puede atribuir a las personas para realizar acciones u omisiones que vengan a constituir un delito o bien una infracción tributaria. Luego tenemos los elementos del ilícito tributario.
Aquí tenemos que recordar que estos son subjetivos. Luego de que hemos analizado los objetivos, entre ellos está el dolo, que viene a ser, ya lo sabemos muy bien, la intención de no efectuar el pago si es una conducta omisiva de carácter tributario, o bien justamente de realizar un pago distinto al que tendría que haber realizado a sabiendas de que no es el correcto. Entonces eso es la intención, el dolo. Luego pues el siguiente elemento subjetivo es la culpa, que ya sabemos que la culpa puede manifestarse a través de actos imprudentes, negligentes, o bien a través de la propia impericia, pero que al final, por supuesto, son actos consumados que igual van a provocar, en este caso, la lesión de una figura legal, como lo es el realizar o el no realizar un pago fiscal o tributario, o bien hacerlo de menor a lo que la ley misma contempla. Algo muy importante es de que ustedes también puedan chequear en su Código Penal los artículos 272 y 273 que establecen algunas figuras delictivas sobre la apropiación y retenciones indebidas y la apropiación irregular, así como el decreto 103-96, que bueno, son justamente de materia penal y por eso pues no los desarrollamos más acá. Insisto, vale más la pena chequear el artículo 71 para que analicemos las infracciones tributarias. Vamos a la ronda de preguntas. Número 1. ¿Cuál teoría no ve diferencia entre la infracción tributaria y el delito? A. La teoría declarativa. B. La unionista. Y C. La antagónica. Siguiente pregunta. ¿Qué concepto se refiere a un hecho positivo o negativo impuesto al obligado mediante la fuerza? La opción A nos habla de que es la sanción, la B, que es el delito, y la C, la infracción. La tercera pregunta nos dice, ¿cuál es el elemento objetivo del ilícito tributario? Que consiste en la transgresión o infracción a las normas. La opción A nos habla del dolo, la B nos habla de la imputabilidad y la C de la tipicidad. Muchas gracias por su atención.